Ay, Andrea Sandoval Tapia, tú estás en pleno verano. Sí, más de 30 grados, olita de calor que viene desde Ay, España, sí. y nosotros aquí en Puebla, no tienes idea, cara, hay un frío, Oye, temperaturas de 14 grados máxima, lluvia todos los días, nublado todos los días. No, no, no. El huracán Eric, ok, nos pegó en serio, caray. Pero bueno, ahí vamos. A ver, el próximo viernes es el día que le llaman internacionalmente el día, perdón, internacional del orgullo LGBT ujú, o Día del Orgullo Gay, ujú, que he entendido que hay muchos países donde se hacen marchas, se hacen este, desfiles, cosas de este tipo para promover la tolerancia, la igualdad de los derechos ante la ley, la no discriminación, reconocer la dignidad de las personas que tienen una preferencia sexual diferente a la hetero. Y prácticamente se celebra en todo el mundo, salvo en las naciones donde hay una persecución hacia los LGTB, como por ejemplo en Corea o en Rusia, no sé en qué otros, pero bueno, son los que, creo que Turquía también tiene algo de eso. Ese es un tema que la verdad es que es así como muy para especialistas en la materia de lo que es los derechos de los LGTB, pero no deja de ser un tema que a mí me gustaría una opinión desde el ángulo de cómo presentarlo a los niños. Porque los niños, aunque no van a las marchas, bueno, en algunos casos sí los llevan, a estos desfiles, pero se enteran, ven, oyen la radio, la televisión, qué sé yo. Me gustaría un comentario tuyo y después te voy a poner un mensaje. Bueno, no te lo voy a poner porque no te vas a enterar quién lo mandó, pero un mensaje de una posición de una mujer de 50 y algo de años que decide, dentro de sus cosas, de su personalidad, de sus vivencias, decide ya no sufrir y decide que el mejor amor, el más puro, es el amor propio. A ver, ujú. oigo No, bueno, lo del LGTB y ya luego vamos al chisme, mientras me hago un café o un té. ¿Qué se te antoja? un café, por favor. Café, ¿cómo lo quieres? Da qué ganas de que sí fuera, que nada más cruce la mano y ya, Sí, me toca el bueno. cafecito. Em, Se me antojó. Fíjate lo importante que es, los niños al principio no tienen claro que los afectos solamente tienen una, una persona. Es decir, ellos crecen queriendo a su hermana y a su hermano, a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su abuelito, y sí entienden esta parte de los pares, porque lo ven un poco también como en su medio, ¿no? Mi papá y mi mamá están juntos, o mi tía, mi tío, y así comienzan a ver, ¿no? O sea, obviamente tío o tía política. Comienzan a comprender que algunas cosas funcionan en pares, pero no tienen delimitado esta parte de que el afecto o como no tienen obviamente estas nociones que nosotros tenemos ya sobre sexualidad, sobre sexo, sobre exclusividad y cierta reproducción, ¿no? No tienen ni idea cómo las personas se reproducen, no tienen Claro. ni idea de nada de eso. Ellos lo ven a través de los ojos del entendimiento, de la convivencia, de la manera en que se hablan y sí comprenden los roles de género. Eso es algo que sí tienen muy claro. Se ha notado que los niños a partir de los 6 7 años tienen claro qué cosas son de mujeres, qué cosas son de hombres. Y ellos comienzan a decirlo, por ejemplo, básicamente con los colores, ¿no? Ah, esas son cosas de niñas, esas son cosas de niños, viene rosa, viene así. Comienzan como a hacer una clasificación con base a lo que están viendo, a lo que observan, pero para los afectos
son como más abiertos en el sentido que pues si llega la amiguita, si tú los ves en el preescolar, llega la amiguita y lo abraza, llega la amiguita y lo abraza. A veces hay niños que comienzan a tomarse de la mano o a jugar, o hay niños que espontáneamente se abrazan y puede ser que hasta que se besen, así como un beso por donde sea, como raro, ¿no? Porque la demostración del afecto es una necesidad que tenemos desde siempre, ¿no? Entonces, ellos no tienen tan marcado. Cuando empiezan a salir y comienzan a hacer preguntas, es cuando te das cuenta que hay información que no les queda muy clara, ¿no? Esta etapa de las preguntas donde te dicen, oye, pero ¿y por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Normalmente hasta entonces es cuando viene la pregunta de cómo se hacen los bebés, ¿no? O empiezan a escuchar que por aquí nace un bebé y fulanita, ay, ¿cómo llega al mundo? Una vez escuché a un psicoanalista que decía que cuando un niño hace la pregunta de cómo nacen los bebés, en realidad lo que está preguntando y lo que sería muy interesante contestarle es cómo me creé yo, o sea, ¿por qué estoy aquí? Es como una búsqueda del yo, ¿cómo llegué yo aquí? Y muchas veces contestamos el cómo se hacen los bebés, ¿no? De manera general, pero él decía que era importante decir también o tratar de decirlo desde la propia historia cómo llegó el niño, la niña, la hija, el hijo a la vida, ¿no? Desde lo que tenían pensado, el nombre, si ya había otro hermano, si había otra hermanita, qué era lo que deseaban, porque en realidad lo que quieres saber no es sobre la reproducción, ¿no? Sino quieres saber cómo es que yo estoy aquí, O cómo sea, soy parte de esta familia. es una especie de búsqueda de identidad. Sí, comienza a construirse el yo, o sea, ¿qué hago yo en este mundo? Entonces, si fui un bebé, ¿cómo llegué yo aquí? Pero obviamente para llegar a esa pregunta tiene uno que estar más consciente del yo. Y en esa parte apenas está en construcción, ¿no? La identidad, la personalidad. Entonces, cuando los niños preguntan esto, es muy importante contarles la historia propia, ¿no? O sea, Ah, ¿por qué están aquí? Desde por qué les eligieron el nombre, qué buscaban, qué etapa del año era cuando nacieron, ¿no? En invierno, verano, ese tipo de cosas que le ayuda a hacer un contexto y le dé sentido, las disfrutan mucho y normalmente la parte que nosotros siempre tratamos de aclarar, hay personas que lo hacen con abejitas y con flores y cosas así, está de más, porque en realidad es construir el yo. Pero bueno, la pregunta inicial es qué pasa cuando comienzan a salir y ven que hay mujeres, que hay hombres, que hacen pareja, que incluso tienen compañeros de escuela, que tienen dos mamás, dos papás. Es cuando ya, uy, se les presenta una realidad que dicen, ¿y eso cómo sucedió, no? o Porque en mi una casa no es niña así. o un niño que tiene dos mamás, Ujú. que yo conozco casos. Sí, suele ser más común, obviamente, por ser la mujer la que puede procrear, pues sí, se da más fácil, pero el punto es, allí hay que en realidad hablar de los afectos y de la manera en que las personas pueden decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su sexualidad. Pero la sexualidad en el sentido de la responsabilidad del cuerpo y el poder tomar la propia decisión, ¿no? Esa idea de, ok, eres libre de decidir, pero eres responsable de lo que estás decidiendo. Ajá. Entonces, va como por allí. Obviamente, cuando, sí, puede pasar, ¿no? Uno va con el niño al cine y de repente te encuentras, ¿no? Que viene la marcha precisamente o una protesta o cualquier cosa que tenga que ver con los O derechos que ellos está ponen. la televisión puesta y de repente sale el video de la marcha lésbico-gay que invadieron el Boulevard 5 de Mayo y que pintaron y que salieron con sus banderas. ¿Qué pasa ahí? Lo importante es remarcar lo esencial. Lo esencial en esas demostraciones no es la sexualidad. Aunque por mucho que se vistan y se pongan y sea así como que un poco en tono de desfile, ¿no? Lo esencial es la igualdad y el respeto por los derechos del otro. Entonces, si a un niño o niña le decimos es que ellos están manifestándose por sus derechos y lo que están tratando de hacer es decir, yo tengo derecho a elegir diferente o igual o no elegir, ¿no? Hablamos hoy de los asexuales y demás. Eh, Eso es lo importante que habría que recalcar. No hay que recalcar el punto de es que míralo, se viste como mujer o como hombre y que se ponen y sí, es que se besan entre ellos o que se hacen o que viven juntos o que son dos mamás. El punto es, los niños no están preparados aún para esos temas de sexualidad. Esas cosas pueden hablarse en la adolescencia, porque ellos ya comienzan a comprender y a poder analizar desde su propio cuerpo, desde sus propias sensaciones, desde lo que está cambiando en su psique,
pueden decir, ah, creo que yo tengo esto, yo me siento así, ¿qué pasa si el otro? Entonces, lo primero que hay que ordenar son los afectos, o sea, cualquier persona puede sentir afecto por otra y es válido, y luego la responsabilidad del cuerpo, ¿no? O sea, tú eres responsable, en los niños normalmente se habla de educación sexual, que es esta parte de que nadie te vea, tú solo te limpias en el baño, cosas así, ¿no? Más en el sentido de preventiva, de respeto, de higiene. Y la otra parte sería esta parte de decir, ellos están peleando por algo que consideran importante. No se sienten escuchados, creen que sus derechos no son tomados en cuenta, tal vez han tenido algún tipo de problema con eso, vamos a decir, algunos lo corrieron del trabajo, alguna cosa que puedan entender, obviamente, y por eso están haciendo toda esta parte, ¿no? Pero no centrarnos en la sexualidad porque aún no son temas de ellos en ese sentido en que nosotros los queremos explicar. Eso para un adolescente está muy bien, es muy importante, o para un puberto, pero no para un niño de 7, 6, 8 años, 9, no son temas todavía, ¿no? Ellos son más como el todos tenemos un lugar y todos tenemos un derecho. Es más por To- ahí. todos hemos conocido o tenido a una persona conocida o familiar o qué sé yo, Uh -huh, eh, que, que salió del closet, como suele decirse, ¿no? uh -huh, Y que normalmente se lo confían primero a sus más cercanos amigos, a sus amigas, porque se da también esto, pero los últimos en enterarse son los papás. uh Hay -huh, algo ahí que les genera ruido. uh -huh. A mí me ha tocado escuchar versiones de jóvenes que se han atrevido a reconocerse este, no heterosexuales y dices, oye, ¿y cómo te diste cuenta? Preguntan unos a otros, ¿y cómo te diste cuenta? Y los chavos que han dado el paso, yo he escuchado a la mayoría decir, yo desde chiquito lo sabía, yo desde niño lo sabía. Y yo me he puesto a pensar, ¿cómo es que se da cuenta? Pues no sé qué, a los 6 años, a los 7, a los 8, a los qué. Se da cuenta Uh -huh. alguien que tiene la preferencia sexual por si es niño por un niño, pues si es niña por una niña. ¿Sí es posible esto? Existen etapas Y te psicosexuales, o sea, enseño que hice 2 cafés, ¿eh? ah, qué Para mí, rico, gracias. para mí. Eh, existen etapas psicosexuales de desarrollo en la que obviamente tenemos que prestar atención y darnos cuenta si se están construyendo de manera correcta o si es algo que se pelea de repente mucho y tiene razón, lo platicamos con la generación alfa, a veces se les influencia o se les Qué pone buen demasiadas. programa, ¿eh? Qué buen programa el de la semana pasada de la generación Alfa. Muy bueno. Y es real, el problema es que no estábamos teorizando ni nada, sino todo está pasando. Eh, el punto es ese. Voy a poner un ejemplo, esto es lo que estoy pensando. Hay una serie de Jurassic Park para los niños que les gustan los dinosaurios y tú dices, ok, es una serie animada, son dibujos. ¿De qué se tratan? Pues de niños que se quedaron atrapados en el parque cuando el parque se cerró y ya los dinosaurios escaparon y de repente en algún momento el grupo se salva y lo que tú quieras y hay una escena de las dos niñas que son parte del grupo que se dicen, ay, sí, nos dio mucho miedo, ay, qué bueno que estabas junto a mí, bla, bla, bla. Me dio tanto gusto que nos salváramos, ¿no? Lo que quieras, y se acercan y se besan. Y esta serie en Netflix tiene la clasificación, creo que de 8 años o 7. O sea, ni siquiera están los 12, los 13. Entonces, este es mi punto. Cuando los niños son expuestos a este contenido, antes de que ellos puedan comprenderlo, clasificarlo, sostenerlo, ¿no? Con una mente, con una emoción, es cuando se les está afectando su desarrollo. Habrá niños que tú dirás, bueno, sí, a los 6 años me di cuenta por la película, me identifiqué, no sé si recuerdas esta película de, que no es el tema porque no es el personaje, pero por ejemplo Billy Elliot, que le encantaba la Ah, claro, el danza en vez niño del de la box. danza, sí. Sí, sí. Ahí te muestra que hay como una cierta sensibilidad o como hay algo diferente, pero no siempre lo diferente tiene que ser no heterosexual, Sí. ¿no? Oye, Va ¿tiene por que ver otro punto. algo los colores? Porque en el pasado
Y cuando era niño, era ropita azul. Y los papás regalaban un puro. Y si era niña, era ropita rosa y regalaban, creo que un chocolate o algo así. Ujú. Yo no me acuerdo, cuando mi hija nació, yo regalé puros. Ok. Porque me gusta el puro. Pero cuando nació mi nieto, pues, mi hija dijo, "No vamos a regalar nada". Y dije, no, yo voy a comprar unos puros con su nombre para que se acuerde algún día en la Mm, vida. Seguramente ya los tiraron a la basura, pero bueno, era eso. Y en cambio, cuando nació la niña, mi nieta, ya no hubo eso. Pero ujú, desde niños, los abuelos o los tíos o los padrinos o qué sé yo, a la niña le dan cosas de niña y al niño cosas de niño. ujú, Hace muchos años hubo una campaña en España y creo que en Alemania también, de que los Reyes Magos no debían traer el sello de que a un niño hay que regalarle un caballito, una pistola, un tren, a ujú, la niña una muñeca, una casa de muñecas, o no, no, cosas de cocina o de belleza o de no, sino que deberían de darse juguetes en términos más amplios y no ujú, clasificarlos por sexo, porque esto les va armando esta construcción mental. Y yo pienso en los colores también. ¿Qué ujú, sucede cuando a los niños les regalas algo del color de hombre y a las niñas del color de mujer? ujú. Yo diría que ahí hay un poco como la mafia de los colores, en el sentido La de que mafia de los colores. la mercadotecnia tiene todo pues sí, una tonalidad, no sé cómo se le llama todo el conjunto de colores de los tonos, una base en donde es un círculo y te dice, y lo ocupan empresas como Coca-Cola, como Disney, como Netflix, cualquiera toma en cuenta estos colores para diseñar su producto y para saber quién es su público, ¿no? Por ahí se llama algo la psicología del color. Creo que una vez lo hemos Ah, una platicado. vez hablaste de eso, sí. El punto es que desde el color saben para quién va dirigido el producto y las cosas. Efectivamente, los juguetes tendrían que ser cosas didácticas, cosas que permitan la psicomotricidad, que en algún momento, pues, desde pequeños, ¿no? Empiecen a explorar su Ah, cuerpo, a hacer cosas interesantes, creen habilidades, permitan un montón de cosas que necesitan desarrollarse mentalmente en el niño y corporalmente, pero pues como todo, estamos en esta etapa en la que todo tiene que ser mercadotecnia, dinero y capitalismo, entonces se ha utilizado precisamente las necesidades de los niños para crear empresas, para crear productos. Hay algunos que tienen éxito y estamos como 50 y 50. Pienso, por ejemplo, en Lego. Lego sí te enseña a construir cosas, y es interesante, tiene ciertas habilidades, pero no deja de venderte los productos que ellos quieren y que consideran importantes. Pero para los niños es algo pero muy mira, difícil escapar Lego de es eso. uno de los juguetes que cuando yo era niño no existía. No. Me hace tan interesante, tan entretenido y que te permite despertar una serie de habilidades de quien lo ejecuta. Hay Legos de 500 piezas, de 1000, de 5000, hay una Torre Eiffel, hay creo que Notre Dame, hay las Ujú, pirámides de Egipto, algo así, hay cosas impresionantes. Pero también los Legos están diseñados para hombres o para mujeres. ujú. Trata de haber menos sesgo, sí, pero de alguna forma sabes que, por ejemplo, películas como Harry Potter o juguetes de dinosaurios, o sea, dibujos, ahora va a ser la de Jurassic Park o World, no me parece cuál de las dos, van a salir toda la colección, ¿no? O sea, Star Wars igual está en toda la colección. Sí sabes que ciertos productos son mucho más vendidos o comprados por un género que por el otro. Y hay cosas que sí podemos separar muy claramente, ¿no? O sea, podemos decir, ah, pues sí, a lo mejor si es una muñeca es mucho más probable que la compre una niña a que la compre un niño, sí. Y hay ciertos productos en los que podemos jugar ese término del unisex, ¿no? A veces cierto tipo de ropa, de zapatos, mochila. Yo creo que mientras más alejados estén del cuerpo, puede ser más fácil, ¿no? Una mochila la puede cargar un niño y una niña, no hay tanto problema. Da igual un poco el color, sino más la funcionalidad. Pero hablamos ya, por ejemplo, si es una empresa que vende ropa interior, tampoco puede ser tan unisex. En algún momento tiene que tomar en cuenta el cuerpo y lo que el cuerpo necesita, ¿no? Entonces, sí hay cosas que se prestan, sí hay cosas que no. Eso es lo que te decía que los niños interiorizan sobre los roles de género, quién hace qué y a quién le toca qué y qué me pongo.
y con eso interiorizan todo el mundo, desde cómo te vistes para trabajar, siendo hombre, siendo mujer, qué tipo de trabajo tienes, qué tipo de responsabilidad, por ejemplo, tienes sobre los otros. Normalmente los niños piensan y toman más trabajos de liderazgo, de tener un momento como de retos, de manejar grupos, y las mujeres son más como en el sentido de solucionar problemas, de atender personas, de cuidar a otros, ¿no? Entonces, este punto es no nada más lo que creo que me pongo, lo que compro o el color, sino determina toda una actividad y una posición en la sociedad. Tú eres el que cuida, tú eres el que protege o tú eres el que aporta, y estas son las cosas con las que de repente, ¿no? Ya mi generación, los millennials, a la vez pasada que hablábamos de estas generaciones, los centennials, que son los jóvenes ahora, es cuando dices, como que no tienen muy claro, es la generación que más ha hablado sobre esta bisexualidad, por ejemplo. Hay muchos que se atribuyen bisexuales y tú ves una serie para jóvenes y sabes que hay muchos que se han besado con uno y con el otro y han hecho esto con el otro y con aquello y da igual, ¿no? Porque no tienen tan limitado qué deben de hacer con los afectos, a quién se le puede querer y a quién no. Y entonces toman al cuerpo de esa forma como, pues sí, bilateral, ¿no? O sea, puede ser de un hombre, puede ser de una mujer, siempre y cuando existe esa atracción, siempre y cuando existe esa magia o lo que quieras, Ajá. ¿no? ¿Hay alguna edad en la que los niños toman la decisión de los colores que quieren usar? Sí, normalmente empieza después de los 5 años, cuando empiezan a estar conscientes, ¿no? De esa es la playera que me gusta, con ese color, por O sea, ese ahí es donde dibujo. ya se generó el gusto por algo, Sí, también por el porque ha habido color, por la forma, por el estilo. ha habido conversaciones, ¿no? Por ejemplo, normalmente en preescolares cuando un niño dibuja una manzana y la dibuja azul, y tú le dices, no, pero no la dibujes azul porque no hay manzanas azules. Dice, pues es que me gusta el azul. Sí, pero las Ajá, manzanas son ajá. rojas. O sea, quiere decir que el niño prefiere el color azul. Exacto. Mm. Entonces en el momento entiende que hay un orden con el color. Entonces el tema del color no es tan básico, es un tema importante. Entiende que hay un orden, hay una elección y que también hay cosas que continúan con ese color. O Ujú. sea, lo sabemos, ¿no? Las cosas, por ejemplo, amarillas o estos lugares, estos restaurantes donde está el amarillo, sabemos que es un color que nos da hambre. No por casualidad también de repente pues los pintan así o tratan McDonald's, ¿no? Su logo también es amarillo, tiene esta parte de rojo. Respondemos Pero también de alguna para eso forma. hubo un estudio de una de las agencias más importantes de Nueva York, de Madison Avenue, hace muchos años, para Ujú. definir los colores, las preferencias de la gente que va a un negocio de McDonald's. Y de ahí viene este tema, ¿eh? De los colores. Sí, y el amarillo es un color que da hambre. O sea, si Y alguien ujú, sí, sí, quiere vender el más, rojo, el naranja, todos eso. Televisa, ves que durante una época cambió su logo por el color naranja. entonces hay un momento en que se entiende, a lo mejor no de forma tan consciente, pero se responde a un aprendizaje de que ese color es el que debe de ir de esa forma y ordena. Por eso es que también hay un poco esta pelea del unisex, ¿no? De, no, pues los bebés ponles amarillo, da igual, te sirve para niña, para niño. O sea, es algo tan, cuando lo analizas muy profundamente dices, hey, solo es un color, pero es que el color es parte de lo que ordena el mundo emocional, el mundo económico. O sea, porque un carro blanco tiene un precio comparado a un carro rojo, brillante, de esos tipo Sí. quemafuego. O sea, nos pasa en todas las Alguna cosas. vez leí que los coches más robados son los de color rojo. Ah, mira, no sabía. No, yo tampoco, ¿No? pero alguna vez lo leí. En una compañía de seguros se hizo un estudio de cuáles eran los colores de los autos más robados y resulta que el color rojo era el que más se robaba. Qué interesante. Y el negro tiende a ser como más elegante, son Más algunos que elegante. eligen más en cierta línea, como de lujo. Entonces, cuando lo analizamos profundamente, los niños son sensibles a todo esto. Lo van tomando en cuenta sin ser conscientes, pero es parte de sus elecciones, es parte de cómo ellos ordenan el mundo. Y lo que decía también eran las conversaciones.
Ya hemos tenido conversaciones con ellos para decirles, esto tiene que ir de este color, cuál es tu color favorito, de qué color lo pintarías. Mira, a la mamá le puedes pintar como que el vestido rosa, pero al papá el traje es azul. O sea, en algún momento es como si nos enseñaran a cocinar y te dijeran, sabes que primero tienes que poner el fuego medio, luego pones el aceite, luego haces esto. Entonces uno sigue una fórmula, un proceso para comprender que eso es lo correcto. Por eso es que digo que estos programas que más que ordenar o permitir los afectos de quién quiere a quién, por qué es válida la atracción, por eso ahora el tema de la masculinidad y la feminidad es algo que está demasiado revuelto para las nuevas generaciones. No saben cómo ordenar su mundo a través de sus afectos, porque todo se vale, todo se puede. Eh, le están inventando nombres. O sea, si tú buscas luego videos de cómo los centennials, que son esta generación después de los millennials, han aprendido a hacer huevos estrellados o huevos de diferentes formas Hay un y se libro que sorprenden. está teniendo un éxito tremendo en Argentina, en Uruguay, en España ya también, de una chica que se dedicó a hacer recetas para cómo involucrar a los niños en la cocina. Ujú. Muy interesante. Muy bonito, seguro. Entonces, esta generación no lo tiene tan claro y es cuando tenemos que ver qué tipo de programas, qué tipo de contenido, qué tipo de libros, qué tipo de conversaciones se tuvieron para que hayan ordenado así su mundo, ¿no? Entonces, mientras no sean tan pubertos, mientras la pregunta no venga desde el niño a la niña misma de, oye, ¿por qué se besaron? ¿Por qué pasa esto? Y siempre es muy bueno preguntarles y decirle, oye, bueno, tú viste que se besaron en la televisión, en la novela o la vecina, da igual. Eh, ¿Por qué crees que lo hizo? Y entonces ahí comprobamos como la información de la que está partiendo. A lo mejor te lo dice muy claro, ya ha pasado, ¿no? Niños que dicen, ah, sí, es que se gustan, se enamoraron y todo. Ah, bueno. Y entonces ahí no hay nada que agregar. No hay muchas cosas, simplemente como comprender, ah, ok, tiene claro que lo que media es el cariño, lo que media es la atracción, lo toma como igual de válido que el amor y el cariño entre papá y mamá o cualquier otra pareja. Ujú, Y después en la adolescencia podemos ir mejorando esas conversaciones, agregando información y obviamente toda la parte preventiva y de higiene y demás, ¿no? Pero sí, mientras no le cause un conflicto, tampoco hay que ahondar tanto en eso, ¿no? sí. Bueno, voy con tu café. Sí, por favor, que no se enfríe. Ella se enfrió un poquito, pero bueno, me aguanto. Te sacrificas. Me sacrifico. A ver, una teleseguidora, radioseguidora, como le quieras llamar, mandó un mensaje. Dice, coméntale a la psicóloga qué piensa de esta reflexión. Tan larga la voy a resumir. Es una mujer de más de 50 años. Dice, Ujú. quisiera volver a enamorarme colgada del pétalo de una flor, sumergida en la espuma del encanto y soñar tanto que no pudiera despertar al pudor. Pero me doy cuenta que ya no tengo 20 años, ni 30 ni 40. Tengo lo suficientes para elegir hacerlo y en ello se mata el encanto. Se evita irse de bruces, sufrir lo inesperado. A esta edad se calcula, se observa, se razona. Se enfría y frío ya no sabe igual. Y entonces más adelante dice, mi entorno me grita que no desespere, que la soledad es cómplice y que enamorarte de ella es ver a través de los colores del arco iris y sonreírle al tiempo y al futuro. Bello es enamorarte, sublime lograr mantener ese estadio en un suspiro, en una nube de humo, en el despertar, acurrucada a una ausencia incomprensible, al vacío de una vida que anhela amor y que se pierde transitando por los senderos arropados de nostalgia, sostenida por el más puro de los amores que se tiene en la vida, el amor propio. ¿Qué piensas de esto? Yo cuando lo leí, le dije, esto me suena muy egoísta. Pero bueno, este, los mandamientos de la ley de Dios te dicen que amarás a Dios, al prójimo como a ti mismo, ¿no?
sea, el amor de uno mismo, el amor propio. ¿Qué piensas de este, pues no sé si razonamiento, motivación, explicación, justificación de una mujer de más de 50, pues que ya no tiene ningún interés o no lo ve o lo ha perdido, Ujú. ¿no? Uno, que qué bonito escribe, Ah, eso un, cum- también tiene buen estilo. un cumplido, porque detrás de ese texto se nota que hay poesía, se nota que hay lectura, se nota que hay escrito, se nota que hay una expresión honesta, ¿no? Está tratando también en un momento de construir con lo que está sintiendo esperanza, ¿no? Bueno, si tengo, si ya perdí, si podré ir para allá, qué es lo que me queda, ¿no? Es conmovedor, obviamente, como mujer también escucharlo, porque no es una posición que pertenezca únicamente a mujeres solteras. Es una posición que toma, yo creo que la mujer con los años. Hay una cierta desesperanza mezclada con realidad y estoy pensando un poco en el libro de Las mujeres que corren con lobos. Yo pensé que a lo mejor es un texto que había tomado de alguna parte. Lo rastreé por Google Ah, mira, y sí, 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 pero no lo encontré. es original, ¿ves? Bueno, no sé, a lo mejor sí lo es, o a lo mejor es producto de la inteligencia artificial también. No No lo sé, suena sabes, muy no lo honesto. sabes, no lo sabes, ¿no? Suena muy honesto y sí como mujer puedo decir que hay cosas que identifico claramente y mientras lo leías yo imaginaba en escena la Cenicienta post baile. O sea, mientras la mujer es joven, mientras la mujer tiene sus 10 y tantos, 20 algo, espera esa gran ocasión, ese baile, ese evento, eso donde en algún momento pueda conocer a esa persona, que no es que a lo mejor esté destinada para ella, pero que es como la perfecta, donde las cosas se encajan, se ensablan, funcionan, donde está como ese flechazo, lo que nos venden con todas las historias de Disney, regreso a estas historias, Sí, o te lo deja la lectura o la poesía, ¿no? Esperas como esa conexión, pero una vez, y esta es como esa historia, ¿no? Una vez que te das cuenta que con el que bailaste no era el príncipe, que el que parecía ser no era, que te decepcionó, que no te llevaba el ritmo, que no te entendía, que no tenía ese interés. Y yo creo que hay una cosa muy importante en el príncipe, creo que muy pocas hablamos de los príncipes. El príncipe de Cenicienta, así como yo lo leo, es un príncipe que ofrecía compromiso. Un príncipe que dijo, bailé contigo en la noche, te fuiste, pasó algo así como que, ay, inesperado, que ajá, la zapatilla la tomó como promesa y de alguna forma se aferró a esa zapatilla y mostró su compromiso a un símbolo, ¿no? Puede ser un anillo, puede ser una caderita, una zapatilla. Y él dijo, yo estoy comprometido con la poseedora de esta zapatilla en el sentido de, yo ya tengo mi corazón comprometido, solamente que tengo que encontrar quién era esta persona que se fue antes, ¿no? Y mantiene el compromiso y cumple su palabra porque cuando la encuentra, obviamente pues se casa con ella y te ven a la historia de felices y demás. Entonces muchas veces cuando las mujeres decimos, ay, estoy esperando a mi príncipe azul, pudiera ser que muchas estamos diciendo esta parte de, quiero un hombre comprometido conmigo, porque cada mujer tiene N cosas que admirar en un hombre, pero sin duda una de las más admirables es su capacidad del compromiso. Un hombre que cuando te dice sí, es sí hasta el último día, es no y no se mueve y entonces tú sabes que sus palabras tienen un peso y una seriedad, ¿no? A lo mejor es lo que buscaban un poco los papás cuando tenían la opción de casar, o no la opción, al contrario, cuando tomaban, ¿no? Como propio el derecho de elegirle pareja a la hija, buscaban a alguien feo, o que eran las 3 F, ¿no? Feo, fuerte y formal formal, feo, y fuerte y formal. formal. ¿No? Un feo para que no anduviera allí coqueteando a las demás, pero formal. Entonces, un hombre que representa a este príncipe, que más que el dinero, que la juventud o lo que fuera, es la promesa de poder construir un reino, que es un hogar, que es un lugar, que es una familia, que es un sostén. Yo diría que un hombre que tiene un alto nivel de compromiso, aunque no se le haya dado todas las condiciones, pero es capaz de mostrar desde el principio, o sea, nada más bailó una noche con ella y sabes, ¿no? Ya quería todo con ella.
ese nivel de, bueno, hoy se entiende un poco eso como intenso, pero obviamente si es correspondido se entiende como compromiso, pero esa parte es muy importante porque es un pilar que es necesario para construir una pareja, ¿no? La mujer ofrece otras cosas también, obviamente compromiso también, desde Sí, otro sí, sí, lugar, desde sí, otra forma, pero estamos hablando de una mujer, es un caso real, ¿sí? pasa los 50 años Ujú, y que según lo que yo entendí o lo que, porque el texto es más amplio, ujú, vive el día a día. ujú. O sea, hoy puede ser el último día. Exacto, o sea, es como fui a la fiesta, conocí a este, no, no era, Sí, pensé que era el otro, era sí. aquello, era lo, o sea, ya son las Pero eso 12. yo lo sentí un poco como de, o sea, como seguir viviendo en la niñez, Es como un lugar, así lo sentí yo, faltara como lo explica obviamente en primera persona, es como un lugar de esperanza, desesperanza, Ujú. en donde dices, ya son las 12, ya son las 2, como decía Joaquín Sabina, nos dieron las 10, las 12, la 1, las 2, Ajá. y estás en ese lugar y no encuentras a esa persona, y estás esperando por magia, por esa conexión, por ese amor, por esa suerte, por cosa destinada, pero te das cuenta que los vínculos no te llegan de afuera, ¿no? Que no simplemente son, porque lo deseé, encontré el amor de mi vida. A veces es una casualidad o a veces nunca llegan, pero es como, ok, voy a tener la puerta abierta, voy a tener la opción. Si alguien me invita a bailar y me gusta, me voy a parar a bailar. ¿Qué tal si este es mi príncipe? Sí. Este es un mensaje que me llegó a raíz de un programa que hicimos hace unas semanas, que preguntábamos si era posible Ujú, enamorarse después de los 50. De ahí viene ujú, el texto. ujú. Es como no está todo cerrado y la parte más importante que quiero recalcar y para mí fue la más bonita y lo decía para las personas que hayan escuchado la canción de Miley Cyrus, es yo puedo amarme a mí misma también. Entonces, a lo mejor si no llego a encontrar al baile, al príncipe con el que puedo bailar el baile, puedo bailar sola y también pasármela bien. Y esa es una opción que a mí me parece hoy muy poderosa, muy clara y muy merecedora para muchas mujeres, porque eso es mejor, es una posición más digna que quedarse en el sentido de, bueno, pues yo voy a elegir a uno porque van a decir que ya se me fue el tren, ya estoy vieja, ya se me acercan los 30 y tantos, quiero ser mamá y pues ya está bien, órale. Esa elección ya no es, aunque parece la mejor frente a la sociedad, a lo que mejor te quita más problemas o más críticas, a eso me refiero, es menos mal visto que una mujer se case y punto, o sea, que se quede sola porque le empiezan a criticar, le empiezan a inventar problemas que a lo mejor no tiene, pero que le dicen, es que como estás sola, estás así. Oye, tengo un dolor muy fuerte en el estómago. A mí se me hace que es por tu soledad, ¿no? Oye, que me duele la espalda. Es que es todo lo que cargas, es todo lo que, el afecto que no tienes. O sea, a veces hay gente hablando cosas así del cuerpo y de las emociones, que si abres TikTok y dices, sí, hoy amaneciste con Pues sonreír, dolor al lado pero aunque derecho, placeres hay es seguro muchos. por, Ay, un grande es Juan Verdaguer. Se me disparó aquí. sí, es decir, es seguro es por tu soledad, ¿no? Y les empiezan a inventar cosas, ¿no? Entonces el punto es, lo más bonito para mí es, mientras pueda bailar conmigo misma, bailaré conmigo misma. Y si llega el príncipe bien, y si no, yo de todas maneras fui al baile. Desde ahí lo leí yo, desde ahí lo sentí yo, obviamente como mujer. Y muchas mujeres, te decía, no es una posición únicamente de mujeres solas. Hay muchas mujeres casadas, José Manuel, y lo sabrás en la ópera, que se sienten igual de solas, ¿Que se sienten qué? igual de solas. Está ahí, pero Sí. no era el príncipe. Se equivocaron, nunca llegó. O recuerdan a su primer amor de 20,000 años, ¿no? Y se mueren las personas o esas mujeres aún teniendo un afecto, un vínculo muy fuerte con esa persona y no con el que vivió toda la vida junto a ella, si roncaba y tuvo hijos. Y cuántas historias cuentan, por ejemplo, hoy los abuelos, abuelas que se atreven a contarlo y a decir, pues es que a mí me casaron, es que a mí me robaron, es que, o sea, esa posición de soledad, de tristeza, de decir, al final con los años el único afecto que tengo es el mío, el propio, es muy fuerte, Jesús Manuel.
y no es O sea, exclusivo. ¿cómo calificas eso de que al final, bueno, a la mitad de la vida, pensando en que una mujer vive más que un hombre y pasan los 80, decide quedarse con el amor propio? Yo diría hay dos finales. Una al final cuando obviamente dices, "Pf, tengo 70, 80, 90, yo creo que ya Bueno, encontré pero a el esa amor de edad mi ya vida". es mucho más difícil, ¿no? Claro, pero no sé si para esa persona en ese momento diga, no, pues sí, ya tengo 80, no creo que conozca a alguien en el asilo o en la misa o en la fila del súper. Y para otras personas a lo mejor el final es cuando están resignadas y se dan cuenta que no se van a divorciar o que no se van a separar o que ya se quedaron con esa pareja por cualquier razón, pero no encontraron a la persona que realmente fuera su amor o representara lo que esperaban que llegara, ¿no? Esa parte esperanzadora. Entonces, esta mezcla, ¿no? Estos sentimientos ambivalentes de esperanza y desesperanza es como un poco amarga y para algunos es una renuncia, pueden soltar la esperanza y decir, mira, ya tenemos 3 hijos juntos, que el negocio, que el carro, pues ya me quedo con esta persona para toda la vida, no pasa nada. Total, nunca llegó. Y para esa persona puede ser el final, pero para otra puede ser a los 70, a los 80, que diga, no, ya me cansé de buscar, ya no voy a salir a citas, o ya no quiero conocer a nadie, no me presenten a nadie, pero al menos tienen la justificación de la edad, ¿no? De decir, bueno, pues ya tengo 70, 80, ya no quiero, no me da la gana, pero los que le pasa a los 30, a los 40, a los 50, ese final en decir, no eras tú, pero me quedo contigo porque no hay de otra, es un Mm. lugar de soledad muy fuerte, ¿no? Habrá quien lo ocupa, no sé, con ciertos amantes o con ciertos hobbies o con los hijos, o cada quien ha encontrado su manera de llenar un poco o con nada, con ellos mismos, como cuenta ella, ¿no? ¿Un hombre podría escribir esto también? Sí, claro, sí, ¿Sí? ¿El amor propio sí. también crees que... Prefiero leer poesía de mujeres, pero hay poesía de hombres que sí he leído que digo qué bárbaros. Cuando un hombre puede amar así, puede abrir su corazón, puede expresar todo lo que está sintiendo de esta forma es hermoso. Entonces sí creo que hay hombres que se quedaron con ese amor en las manos y no tuvieron a quién dárselo. Y lo ponen en un texto así, en poesía, escriben para ellos. Yo a veces pienso que hay poesías o poemas hermosos o historias que jamás vamos a leer y que a lo mejor superarían un poco a las más conocidas porque son tan honestas, son tan propias, que hay gente que jamás se atrevería a contarlas, ¿no? Ujú. Entonces, a veces es cuestión de suerte. Por ejemplo, pienso en Franz Kafka, que él antes Ah, de morir le dijo al pensé que amigo, ibas a quema hablar de todos, mi tíralo. amigo Franz. Ah, no, de él no he leído. Cabello largo, ¿no? Que también toca, creo que la guitarra. No, pero a él le dijo a su amigo, quema todo cuando me muera, y el amigo le dijo, estás loco, ¿no? Y a pesar de que se murió, lo hizo, pues obviamente, famoso, post-mortem, pero pues lo hizo famoso y hoy se habla de la literatura que Kafka fue un antes y un después, ¿no? O sea, realmente dividió en algún momento lo conocido, es un parteaguas, y así habrá mucha gente que se muere con esa historia de vida, con ese amor. Y a veces pienso que no todas las personas que están en pareja son las que mejor aman. Hay tal vez muchas personas solteras que tienen muchas más, vamos a decir así, habilidades o pudieran amar de una mejor manera, más sana, más fuerte, más honesta que las que están en pareja, ¿no? Pero Ajá. precisamente porque pueden, no lo hacen. Entonces, es un tema muy interesante, sobre todo por lo que callamos, ¿no? Como esta persona que se atreve a escribir y decirlo y ponerlo en esta forma, pues simplemente decirle que no es un lugar que habita sola o solo, es un lugar que está habitado por muchas personas, pero que no se cuenta. Sí, Ay, sí, sí. sí. Es interesante, ¿no? Es bueno, sobre todo que una gente nos haya escrito en relación a un tema que tocamos. Este, quiere decir que sí que les despierta el interés. Sí, fue muy buen tema, la verdad. Recuerdo que lo propusiste tú, estaba muy interesante el texto.
Y es una de las cosas que a veces extraño de cuando platicábamos, por ejemplo, en SICOM, con la radio, cuando llamaba a la gente, dejaba sus dudas y todo. Es una parte interesante, ¿no? Escuchar. Entonces, si alguien más quiere volver a escribir Que algo alguien desde su corazón, te pregunta cosas, ¿no? Bueno, cuando teníamos teléfono abierto, sí. se echó a perder mi sombrero, le puse otros encima y mira, quedó todo chueco de un lado y del otro no. Y ahora Y no tengo hay que quien los planchar. arregle. Pues había uno, pero ya cerró. Mm, Entonces ahorita voy a ir a la lavandería, voy a echar a andar mi plancha de vapor ah, y a ya ver lo cómo mejor. queda. Que por cierto te chulearon también el negro, que te quedaba muy bien. El negro, Ujú, el ¿cuál sombrero negro? negro. El sombrero negro. También está todo hecho un Pero te lo asco. chulearon. Los únicos que están buenos todavía son, bueno, que están bien planchados son los duros, pero estos son suaves y Mm, entonces les falla. Pero bueno, es otra historia. Bueno, pues ya hablamos muchas cosas. sí, Ya hace muy un interesante. frío que no veas. Ay, Jesús, Tengo Manuel. hasta, mira, tengo mi vela aquí a un lado. Mm, mm. Oye, sí es cierto. Mira, en serio, paso las manos porque las tengo heladas. Y yo te digo que son para mi local 9 de la noche y 24 grados. No, no, no. Estamos a 24. No, mijita, nosotros aquí a las 2 de la tarde no llegamos a 19. No, hombre, no. Ay, pero bueno, están los atolitos, los tamalitos, los... Molito de panza, chilaquiles, al eh, rato comeremos lentejas, en fin. Bueno, así es eso, Manuel. pues muchas gracias, mucho gusto. No te olvides que el viernes es el día más grande del año. Digo que espérame, que es el viernes porque yo ando más perdida que nada. ¿Qué hay el viernes? ¿Qué fecha es? Hombre, 27, pues sí, 27 de junio. sí, Tú no tienes cumpleaños en junio. no, No sé. ¿Qué hay? es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, ya, ya. Yo estoy pensando como en cumpleaños y No, 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 digo, tú no ya eres de nadie junio. celebra a los santos, nadie, ya. Ujú. Yo nunca me los he aprendido, soy re Pues mala. no. Ay, Pero sí. bueno, querida, Jesús Manuel, mil gracias. besos y abrazos. Igualmente, Nos vemos la próxima semana, primero Dios. así será. Gracias. A ti.